este ciclo de entrevistas. Ahora nos está acompañando el doctor Facundo Jiménez. Gracias, Facu, por esta entrevista. Tenía ganas de preguntarte quizás algunas cuestiones también en tu recorrido con las constelaciones familiares y con la medicina, ¿no? Que es lo que más llevas haciendo en todos estos años, ¿no? Como médico urólogo, cirujano. Y cómo fue para vos también ese pasaje, que entiendo que primero te encontraste con la medicina germánica de Hammer. Entiendo que también en algún momento te encontraste con las constelaciones familiares y sentiste de alguna manera que estaba bueno quedarse ahí y profundizar en eso, y que quizás tenga que ver con la mirada que vos tenés sobre los síntomas y las enfermedades, ¿no? O sea, de tu recorrido como médico, cómo veías vos un síntoma de una enfermedad en algún momento y cómo fue cambiando esa visión para vos y cómo es hoy para vos esta mirada del síntoma. En realidad, primero a Hammer lo conocí después de las constelaciones familiares y mi recorrido fue dentro de la medicina estricta, ¿no? Muy ortodoxa, por la formación de cirujano, que fue dura y muy intensa. No tenía yo una gran vocación de cirujano, por lo tanto para mí fue particularmente más complejo, y dentro de lo que me tocó vivir en mi formación, por ahí me llamaba más la atención otras cosas que la cirugía en sí, como era el acompañamiento de los pacientes, ver no solo al paciente sino también a su sistema familiar, todo lo que hace cómo se modifica el sistema familiar cuando hay alguien enfermo o alguien está hospitalizado, cómo se cambia la realidad de todo. Y era algo que particularmente a mí me ocupaba, ¿no? Me llamaba la atención y trataba un poco dentro de lo que se podía ahí, de observar y de colaborar un poco más con eso. ¿Con la familia? Sí, o con lo que pasa? con la familia y mucho con el paciente, mucho estar ahí con el paciente. Bueno, la verdad es que teníamos pacientes mucho tiempo internados también, algunos con cuadros muy graves. También ahí fui observando la capacidad de supervivencia innata que tenemos realmente, y sorprendiéndome también a la vez de que no condecía lo que yo había estudiado, por decirlo así, con lo que estaba empezando a ver, tanto en lo que sería el comportamiento de la enfermedad como también la persona en sí, cómo iba reaccionando ante la enfermedad, cómo iba evolucionando, particularmente de una manera unos, de otra manera otros. Con la misma enfermedad. Con la misma enfermedad y con características quizás el que mejor posibilidades tendría según uno lo observa le iba peor, y el otro que venía peor le iba bien. Entonces ahí empieza como a producirse ahí una decisión entre lo que yo había aprendido y después no se daba mucho lo que yo observaba. Pero bueno, completé mi formación, después hice la formación de urología porque se fue presentando así. La verdad es que cómo llega un urólogo a ser constelador no tengo idea, y así ha sido un poco toda mi vida. No es que yo tenía una gran vocación de hacerlo, sino que se fue presentando en mi vida. Sí, se presentaron también las constelaciones. La primera conexión que tuve fue hace como 10 años, que me invitaron a un taller que venía una mexicana. Yo ni idea a lo que iba, fui. Lo que primero me llamó la atención fue como cuando ella hablaba con la consultante, claramente por lo que refería a la consultante yo me di cuenta que tenía una depresión, ¿no? Y claro, dentro de lo que nosotros hemos aprendido, no retraumatizar al paciente, no se habla del diagnóstico, ¿verdad? Y esta mujer le dijo en 5 minutos, mira, lo que vos tenés es una depresión, y desde cuándo. Yo ya quedé ahí sorprendido, dije, ¿cómo está? Como decirle la ¿Cómo la realidad? enfrenta con su realidad inmediatamente, adelante de 30 personas? Eso me chocó, pero no fue que me interesó. Te sorprendió. Realmente me interesó, por supuesto me eligieron de representante de padre. Y otra cosa que me sorprendió fue esa, ¿no? Me ubicaron como alejado de lo que sería el sistema familiar, mirando hacia afuera, y yo me daba vuelta. Después entendí que había algo interno en mí que se giraba. En ese caso yo pensaba que era que yo quería ver qué estaba pasando.
cada vez que me daba vuelta me volvía a poner para allá y me decía, no, a vos te pusieron mirando para allá. Después he entendido un montón de cosas en relación a eso, ¿no? Tu movimiento espontáneo era girarte. Como también permitir el movimiento espontáneo y todo eso, que es lo que vamos aprendiendo en constelaciones. Pero no fue más que una aproximación a las constelaciones, y sí, ya después, ya dedicado de lleno como a mi trabajo de urólogo, que es todo lo que yo había preparado, y bueno, no me resultaba, ¿no? No me resultaba insertarme en este contexto de ser el urólogo y eso, y empecé como, mi sensación era que tenía que encontrar un camino más espiritual, me estaba sintiendo como muy frío también en mi relación con los pacientes. ¿Y encontraste el yoga también en ese momento? Ahí encontré el yoga, entonces empecé a practicar yoga y bueno, me pareció muy interesante también empezar a mirar el cuerpo desde otro lugar. Y después del yoga, de nuevo aparecieron las constelaciones, en este caso ya como consultante yo, tratando de arreglar mi vida, gracias a Dios se arregló después de eso. Pero participé en otro taller, me sorprendió mucho ya la forma de trabajar en grupo, exponerse también con su problema, me gustó mucho poder aprovechar lo que le pasa a una persona, que lo aproveche en 30. ¿Sí? Eso me pareció muy interesante, a la vez de un poco vertiginoso eso de exponerse. Pero bueno, me fue bien, levanté la mano, me eligieron, trabajé y a partir de ahí me resultó muy interesante la forma de mirar, muy interesante. Bueno, antes de eso estudié medicina china también, porque dentro de mi búsqueda, de mi búsqueda y de cómo me acomodo más a esta realidad, me pareció que la medicina china era una buena posibilidad y me gustó un montón el estudio. Después en la práctica me pareció que a mí particularmente no me resonaba mucho la práctica de la medicina china, pero sí fue... Descubriste que no eras chino. Descubrí que no era chino, claro. Descubrí que no era chino, pero también descubrí que hay una millonada de gente que vive el proceso salud-enfermedad de otra manera. Ajá. Una vez dijiste vos algo en un taller que me sorprendió, que esto de consideramos a la medicina china como una medicina alternativa, ¿no? Exacto. Y si lo hacemos por números sería la medicina tradicional, porque el número de chinos que la practican es más, a nivel de población mundial, debe haber más gente que practica la medicina china que la medicina occidental, alopática. Alopática, sí, claramente. Y también los años, ¿no? 5.000 años que vienen trabajando. Y eso es algo que me empezó a mostrar que también nosotros en la medicina occidental o alopática estamos basados en muy corto plazo de lo que hablamos, ¿no? Por lo tanto, es real que no concuerdan mucho los números, por decir así, con lo que va pasando, a pesar de que llevamos mucho tiempo y que la tecnología ha aumentado enormemente en todas las esferas, diría yo. A nivel de medicina seguimos planteándonos un poco el mismo paradigma del proceso salud-enfermedad. Y sí, las constelaciones me empezaron a mostrar algo distinto en relación al proceso salud-enfermedad, como observarlo, sobre todo porque ya empezamos a observar que todo lo que nos pasa en la vida tiene un sentido y está sosteniendo el mejor equilibrio que puede el sistema en ese momento. Por lo tanto, cualquier proceso que ocurra en mi organismo tiene que tener ese sentido, no podría ser de otra manera. Ahí me encontré con Hammer, ya avanzado en el estudio de las constelaciones, y me acerqué a Hammer porque escuché hablar de las constelaciones cerebrales. Entonces dije, bueno, yo estoy con las constelaciones, esto es ampliar un poco más. Y me encontré con una cosa totalmente distinta, que es observar el proceso salud-enfermedad. Casi hasta donde yo he visto, las constelaciones y Hammer con su nueva medicina germánica son los únicos que tienen una forma diferente de observar el proceso de salud-enfermedad. Esto que hablamos de un desperfecto mecánico. O sea que desde Hammer, aquello que hace el cuerpo, que nosotros llamamos enfermedad y que por lo tanto nos queremos sacar, ¿no? Exactamente. Y queremos que todo funcione bien, ¿no? Exactamente. Es así. O sea que desde Hammer, este movimiento que hace el cuerpo, esta transformación que hace el cuerpo, no es un problema, digamos. No es un problema. ¿Qué sería? Es una estrategia para resolver una situación especial. Y esa situación especial, sí. ¿Es una percepción de la persona o está ocurriendo realmente? En el ser humano, 99% es una percepción. Okay, Lo que pasa es que el mecanismo biológico está preparado para
percibir la realidad tal cual es, que es como la percibiría un animal. O sea que si uno percibe que a veces te he escuchado dar este ejemplo, Sí. ¿no? De una madre que el hijo de 50 años se muda y que siente que su hijo Se lo arrancaron del y que eso puede literalmente. generar una enfermedad. Exactamente. Que en realidad puede generar una enfermedad o, podemos decir, genera una estrategia Una especial estrategia. para resolver esa situación Exacto. especial que en la naturaleza ocurre. En la Cuando un naturaleza macho agarra un cachorro y lo mata, ¿sí? Y entonces esa madre siente que le arrancaron a su cachorro. Ajá. En ese ¿Y caso, qué en la le pasa a naturaleza, esa? se activa un programa súper especializado para esa situación particular. En este caso, la hembra lo que va a hacer es desarrollar más mama, ¿sí? Porque si su cachorro se recupera va a necesitar más leche y de esa manera está preparada para que la vida siga adelante. De la misma manera, una madre que siente que le arrancan a su cachorro, Aunque tenga 50 años. no importa, y él va a sentir lo mismo y va a activar el mismo programa. O sea que, digamos, Ese sería el origen del cáncer de mama. ese Lo que es el conocemos origen del como cáncer de mama sería esa percepción. es la percepción de me arrancaron a mi cachorro. O, en otro sentido, distintos tejidos de la mama, porque esto es muy complejo también. Evolutivamente Bien, claro. fuimos adquiriendo nuevas circunstancias y nuevas estrategias para mantenernos vivos. O sea que tratando yo de quizás de hilar lo que trae Hammer y lo que vemos en constelaciones familiares, como todo lo que uno quiere hilar donde hay como una teoría, ¿no? Porque yo creo que Hammer, lo poco que yo conozco de él, va trayendo como una teoría, o sea que vemos que ante esta percepción de la realidad se activa un cierto programa en el cuerpo, ¿no? Exactamente. Y en constelaciones tenemos nuestras teorías, digamos, los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, por ejemplo, pero no tenemos mucha más teoría. Lo que tenemos son intervenciones a los casos particulares. Y que cuando hacemos una constelación, uno puede ser que viene una mujer con cáncer de mama y se despliegue una constelación y viene otra mujer con el mismo cáncer de mama y se va a desplegar otra constelación. Entonces, quizás en un caso trabajamos con la madre y en otro caso trabajamos con el padre, ¿no? Entonces, esto de las constelaciones donde lo fenomenológico pesa más, o sea, es como nuestro foco es lo fenomenológico, lo que emerge, ¿cómo combinamos esto con la mirada de Hammer? Y ahí a mí se me ocurría de que en constelaciones tenemos esto de que nuestra percepción tiene muchas capas, ¿no? Entonces, algo de nuestra vida actual que nos ocurre hoy nos despierta, por ejemplo, un síntoma, ¿no? O sea, en una charla con la pareja nos despertó este síntoma. Y que el hijo se mudó a tal lado, nos despierta el síntoma. Que mi jefe me dijo tal cosa o me echaron del trabajo, me despierta un síntoma, ¿no? Entonces, desde la lectura de Hammer, esa percepción activó en el cuerpo una respuesta biológica. Exactamente. X, que me parece muy interesante conocerlas, cuáles son, que esto es lo que estamos tratando también de armar para el año que viene, ¿no? Sí. Donde podamos conocer cuáles son esas respuestas biológicas del cuerpo ante situaciones de la vida actual. Exactamente. Y cuando hacemos una constelación, quizás no vemos ese entorno, quizás no, a X enfermedad se le dispara a alguien porque lo echan del trabajo. Nosotros en las constelaciones quizás no vamos a trabajar con el trabajo o con esa situación que le disparó. Exacto. Porque quizás los representantes, que es este método fenomenológico, nos va a llevar a que tenemos que mirar algo con la madre o algo con el padre o algo con otra generación, ¿no? O quizás nada de eso, sino cómo están mis lealtades con mi mamá, cómo está mi responsabilidad frente a la vida en general. O sea, hay muchos niveles en las constelaciones que miramos cuando un síntoma se despierta, ¿no? Pero todos esos niveles, aunque eventualmente fuéramos a otra generación, no quita de que el síntoma de la enfermedad se despertó ante una percepción que construí frente al hecho de que me echaron del trabajo. Entonces, me parece interesante conocer esas respuestas biológicas frente a estos hechos de la vida cotidiana, ¿no? Porque de alguna manera nos dice cómo es nuestra programación.
Totalmente. Y esa programación está vinculada con otras situaciones del pasado. Más o menos puede ser, ¿qué te suena? Absolutamente así. Quiere decir que independientemente, porque a 10 personas que echan del trabajo Sí. no van a tener la misma percepción. No, ahí va. Por lo tanto, hay alguien que percibe que se va a morir de hambre si lo echan del trabajo, Sí. por más que tenga otro trabajo o 3 Ah, ok. departamentos que alquila. Ah, ok. Pero percibe que se va a morir de Percibe hambre. que se va a morir de hambre y ahí es donde las constelaciones tienen mucha más precisión en decir por qué estás percibiendo esto. Ajá, porque otro que le pasa lo mismo no lo vive así. Exactamente, por eso no sirve saber solamente cuál es el programa biológico. Yo te puedo decir, mira, esto que te pasó es porque vos percibiste esto. Bueno, yo me puedo quedar tranquilo en un aspecto, pero yo no manejo mi forma de percibir. Y ahí es donde podemos chequear, esto me está avisando que yo estoy percibiendo Exacto. la realidad de una manera particular. Y esa percepción, ¿puede ser una lealtad? Absolutamente. O un filtro, como hemos visto que usamos para observar la vida. Utilizamos, así como en la naturaleza los aciertos se transmiten, ¿sí? Y entonces nosotros estamos utilizando estrategias de supervivencia que se vienen utilizando hace 3.000 millones de años. Okay. En nuestro sistema familiar también se transmiten los aciertos. Que aunque hoy yo lo pueda padecer, en un momento fue un acierto. Por ejemplo, puede ser una madre que se queda en un sistema familiar porque no se puede ir, ¿no? A pesar de que tienen razones más que justificadas para irse y deseos de irse, pero no se puede ir, ¿no? Por una situación muy particular. Y no se fue, y eso fue un acierto en la historia de mi familia, porque estamos vivos. Porque estamos vivos. Nosotros aquí también nos basamos solo en los hechos. La historia es una cosa, pero la realidad es que, bueno, aquí estás, viva, llegaste. Sí, me puedo quejar mucho de cómo fue el camino, pero lo concreto es que llegué hasta aquí. Y el trabajo sería, no puedo cambiar lo que pasó con mi abuela, pero sí reconocer que esa era su percepción y lo que está pasando hoy no es lo mismo. O sea, como que esa percepción que se me despertó no era mía, sino quizás la heredé, ¿no? Sí. De alguna manera, porque para mi abuela eso fue lo mejor, fue el acierto que decís. Sí, sí, es un acierto en relación, no sé si en lo que a ella le tocó vivir, pero la garantía de que es un acierto es que estamos vivos y llegamos. Porque si la abuela se hubiera equivocado, como decimos, la naturaleza se equivoca la abuela y yo no estoy aquí. Claro. Entonces es observar cómo fue, para ella cómo fue importante y también para nosotros también poder observar sin tanta carga como fue para la abuela. Porque entonces ahí empezamos a excluir y a hacer un montón de otras contraestrategias, ¿no? Que lo único que hacen es reforzar el síntoma. Y un poco desde el punto de vista de la medicina, al combatir el síntoma, ya de por sí estamos haciendo algo que lo va a fortalecer en otro aspecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy lindo.